Amigos, y denuncian que en el país se imparten cursos médicos con práctica en personas. Y amigos, diagnosticaron con cáncer de mama a una niña chilena de 7 años. Esto fue calificado como un caso único. Y atribuyen a mala alimentación y sedentarismo incremento de obesidad infantil en el país. Amigos, y hoy se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Amigos, saben ustedes que transmitimos a través de televisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster, y que estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos que vayan a YouTube, Consulta Participativa, activen la campanita de notificaciones y se suscriban a nuestro canal. También, amigos, que estamos en Instagram como @consultapar, en Instagram Ricardo Belmanto, en Twitter estamos como @consultapar, en Facebook Consulta Participativa, nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp 809-769-4500. Escriban, contacten, hagan sus preguntas que de seguro serán contestadas. Amigo, como siempre, agradecerle a todos ustedes que nos sintonizan a esta hora del día domingo, día de familia, hora de almuerzo, y a todos los amigos que nos sintonizan allende los mares. Amigos, invitarles en esta oportunidad al diplomado en audiología, evaluación audiométrica pediátrica y de adultos, que será impartido por CDC y UTESA Santiago, en lo que estarán como facilitadores, entre otros, el audiólogo Carlos Torres Clerier y la doctora Mabel Félix, médico otorrino otoneuróloga. Ambos dos grandes amigos y colaboradores de nuestro programa Consulta Participativa. Así que a todos ustedes interesados, recuerden, hacen falta más de 500 técnicos, audiólogos en el país, y en este diplomado todos tendrán la oportunidad de inscribirse, participar y prepararse en este tema. Amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y el doctor César López, presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, denunció la realización de cursos médicos de capacitación sin regulación en el país, por lo que llamó la atención de que todos estos cursos médicos en el país sean regulados por el Ministerio de Salud y certificados por el Colegio Médico Dominicano. Declaró el doctor López y denunció a la vez que se están anunciando cursos en Europa y Estados Unidos que dicen que la práctica se realiza en la República Dominicana. Es desgarrador saber que tus mujeres la están tomando para venir a aprender con ella desde instituciones y organismos que muchas veces lo único que tienen es el lucro personal para los organizadores y para los receptores del país. Estamos haciendo una denuncia pública y formal en este momento de que todo curso que implique una práctica durante su ejercicio o realización en seres humanos tiene que ser fiscalizado, repetimos, y avalado por el Ministerio de Salud y la sociedad especializada de que se trate. Eso es una necesidad. Tenemos
de ventilar y mejorar y ser todos vigilantes de que esto así no siga ocurriendo, reiteró el profesional de la salud. El especialista insistió en que no se puede practicar con seres humanos. Para eso, incluso las asociaciones protectoras de animales defienden que se maltraten animales para practicar con ellos. El mundo ha cambiado y nosotros debemos ser parte de ese cambio y hacer las cosas, máxime en asuntos de salud, totalmente supervisada y regulada por los organismos correspondientes. Amigos, y a propósito de que se celebró el Día Mundial del Cáncer Infantil, una niña chilena de 7 años fue operada recientemente de una mastectomía tras ser diagnosticada con cáncer de mama, en un cáncer inédito en el mundo que ha llamado la atención de la comunidad científica por su rareza y ha llevado a la familia a pedir ayuda para combatir la enfermedad. La pequeña, oriunda de Quillota, unos 120 kilómetros al norte de la capital, fue diagnosticada en septiembre, después que su madre le detectó un pequeño bultito en el pecho izquierdo. Esto ocurrió en octubre del 2021. Ella estaba bañando a la niña y al momento de frotarle con una crema hidratante para su cuerpecito, le notó este bultito debajo del pezón. Dijo la madre que la llevó a urgencias y la remitieron a un especialista, quedando pendiente un examen que se demoró, amigos, casi 5 meses, dijo Patricia Muñoz, madre de la niña. Tras darse cuenta de la preocupación de la doctora que le trató por la segunda vez, por los primeros resultados, la madre llevó el caso al hospital de Viña del Mar, el cual tiene más servicios de salud, pero entre pruebas y otras consultas a especialistas, el tumor aumentó de tamaño. Dijo la madre que el pezón le creció mucho a la niña, se puso morado y era como un huevo. La operaron en agosto y casi 2 meses después, cuando entregaron los resultados de la biopsia, incluso que decía que la niña tenía cáncer de mama, esto fue devastador para la familia, expresó la madre. A mi hija le extirparon todo, con ganglio incluido, y mi temor es que esto aparezca en la otra mama de mi niña. Esto fue calificado como un caso inédito. Y ciertamente, amigos, que los padres de la pequeña han vivido un proceso largo y solitario hasta llegar al diagnóstico actual. Médicos apuntaron que han tenido esta familia un peregrinaje muy largo y en comienzo los facultativos no daban crédito a lo que estaban viendo, por lo que la entrega del diagnóstico tomó todo el tiempo al que hace referencia a la madre. El presidente de la Asociación Chilena de Pacientes Oncológicos, que ha acompañado a la familia en este camino, dijo que los cánceres de mama en menores de 14 años son muy escasos, casi nulos, y son rarísimos en una niña de 7 años, apuntó. Amigos, y el presidente de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo, doctor Osvaldo Peña Tío, y la doctora Ileana Muñoz García, aseguraron que la obesidad infantil ha incrementado en el país por motivo a la mala alimentación y al estilo de vida
sedentario en niños, horas delante de los televisores, de las computadoras y la tablet, practicando juegos y o estudiando, y esto ha llevado a que el niño coma sin control y la obesidad se haya hecho presente en muchos de ellos. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy. Les invitamos que nos acompañen a nuestra consulta central, donde estaremos hablando con el doctor David de Luna Paula, médico infectólogo especialista en enfermedades tropicales. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Bien, amigos televidentes, nos acompaña en esta consulta de hoy el doctor David de Luna Paula, médico infectólogo con maestría en investigación biomédica, pero sobre todo enfocado en la resistencia bacteriana y líder del Infectoteam. Bienvenido a su casa, doctor, consulta participativa. Muchas gracias, contento de volver con ustedes aquí. Gracias por la invitación. Doctor, usted sabe que esta es una invitación por la formalidad de producción, pero usted sabe que estas puertas siempre están abiertas y que usted tiene la llave. Gracias, te agradezco mucho. Sí. Doctor, vamos a iniciar con algo normal, algo común. Usted es especialista también en infecciones tropicales, pero vamos a decirle a los amigos de consulta participativa, por algo que después vamos a tratar, ¿qué tratan realmente los infectólogos? ¿Cuáles son las enfermedades, la patología que trata el infectólogo? Por aquello de que las infecciones pulmonares, las infecciones bacterianas y eso, dicen que deben tratarla los médicos neumólogos. Sí, el infectólogo tiene un rango amplio de trabajo, porque como ya el nombre lo dice, maneja las enfermedades infecciosas desde varios ámbitos. Entonces, hay segmentaciones de las enfermedades infecciosas, por ejemplo, enfermedades tropicales, como tú comentaste al principio, que ahí tú tienes, por ejemplo, leptospirosis, tiene, por ejemplo, cólera, pudiera estar dentro de ese grupo. Y hay una serie de condiciones de salud, el dengue, que son particulares de ciertos ambientes como el nuestro, de temperatura y de zonas geográficas específicas que se ven en estos países. Entonces, eso es como un componente, pero también hay otro componente, por ejemplo, de pacientes que desarrollan cuadros infecciosos por deterioro de su condición inmune, es decir, lo que nosotros resumimos como pacientes inmunosuprimidos, que por alguna razón, ya sea por cáncer o etcétera, o por algún tipo de terapia o una condición congénita, tienen su inmunidad reducida o mermada. Entonces hay una serie de procesos infecciosos que se aprovechan de esa condición y también el infectólogo incide en eso. Y otras cosas más. También las enfermedades prevalentes, por ejemplo, como tú comentaste, las neumonías, las gripes, las infecciones de la piel, etcétera, también son parte de la infectología. Y en el ámbito preventivo, el infectólogo también, tanto de adultos como pediátricos, maneja lo que tiene que ver con las vacunaciones, la incidencia de la vacuna, la programación de vacunación de adultos, el uso de, por ejemplo, de taxis que va a viajar. En un mes tengo un viaje planificado para ir a alguna zona, a Camerún, en África. Bueno, pues pueden existir algunas medidas que el infectólogo le puede recomendar. Entonces, básicamente todo ese abanico de cosas. ¿Qué pasa? Que como es un abanico amplio,
de una serie de enfermedades infecciosas que también pueden manejar otros especialistas. Por ejemplo, en el caso del neumólogo, nosotros tenemos el entrenamiento para manejar una neumonía, pero el neumólogo también tiene el entrenamiento para manejar una neumonía. Al final lo que hacemos es incidir en las mismas condiciones y colaborar entre uno y otro en el caso de que sea necesario por el paciente. Pero, por ejemplo, si es una neumonía de una persona joven que no tiene una condición pulmonar crónica ni una, el infectólogo te puede manejar esa condición, resolver la parte aguda y ya la persona continuar su estatus de vida normal. Porque a veces tenemos la confusión en muchos ámbitos de que neumólogo para el pulmón, diarrea para el gastroenterólogo, pero no necesariamente es así. Un ejemplo claro es que, por ejemplo, si un paciente está grave y cae en ventilación mecánica, es decir, que necesita una asistencia por un pulmón, no es el neumólogo que maneja esa máquina. Realmente quienes tienen el mejor entrenamiento para manejar esa máquina, a pesar de que es el pulmón que está afectado, es el intensivista. Entonces, a veces se encaja por el nombre o por la especialidad, pero no necesariamente es el ideal o el único, mejor dicho, para esa situación. Doctor, en el caso de estas infecciones que trata el infectólogo y el neumólogo, nos referimos tal vez a las infecciones diseminadas, a estas infecciones microbacterianas que se alojan en los pulmones. Sí, podría ser, pero por ejemplo, en pulmón hay una cantidad de gérmenes que te pueden afectar, que van iniciando por los virus, que son los frecuentes, los más frecuentes, luego infecciones bacterianas, pero el pulmón se puede ver afectado de manera secundaria también. Tú pudieras tener una infección, por ejemplo, en la piel, que se te disemine y por alguna condición también te afecte el pulmón. Es decir, que son una serie de situaciones que cada paciente y cada condición es la que va a definir cómo se debe de manejar. Doctor, su especialidad, una de sus especialidades son las enfermedades tropicales. Háblame de estas infecciones tropicales. ¿Cuáles son, por ejemplo, las que más se presentan, las más comunes en nuestro país? Sí, la enfermedad tropical es una ciencia que, que paradójicamente se estudia más en los países desarrollados, en los países fríos, que en los países como los nuestros, porque sucede que para muchos de nosotros son enfermedades prevalentes, por ejemplo, como el dengue, y son del día a día. Sin embargo, para un estadounidense, un canadiense, no lo es. Entonces, cuando alguien llega de vacaciones o por trabajo a sus zonas, para ellos son enfermedades raras. Y entonces, en muchos hospitales, especialmente hospitales militares de los Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos, tienen esos servicios de enfermedades tropicales para poder capturar esos pacientes. En nuestro país, te iba a decir, hay países, por ejemplo, del Caribe y de algunos países con este tipo de clima tropical que tienen centros de estudios para enfermedades tropicales precisamente. Por ejemplo, Cuba tiene uno que está incluso adosado a una revista científica, que de paso nosotros en este mes sale un artículo que publicamos en esa revista. Y, por ejemplo, Panamá tiene su centro de enfermedades tropicales. Aquí tenemos un centro de enfermedades tropicales, aunque se ha quedado más en el aspecto de tratamiento, pero no ha trascendido tanto en la parte de investigación. Pero si vamos entonces a hacer un pequeño inventario de las enfermedades tropicales que son más prevalentes en nuestro país, como dije ahorita, tenemos la leptospirosis, tenemos el dengue, tenemos la malaria, tuvimos hace un tiempo el chikungunya, el Zika. Podríamos encajar un poco el cólera en esa área, que se podría también encajar en lo que llamamos enfermedades reemergentes, es decir, que desaparecen por un tiempo y regresan cuando las condiciones les son favorables. Básicamente esas son quizás las más frecuentes que nosotros vemos aquí
Por ejemplo, hay otros tipos que se ven en otros países, como una enfermedad que le llaman enfermedad de Chagas, que se ve más en la zona de Perú y esos sitios. Eh, y así la fiebre amarilla, que no se ve aquí, pero sí se ve también en algunos países de Sudamérica. Así que hay una serie de condiciones de salud que están asociadas a las enfermedades tropicales. Doctor, el Infectotín estudia la resistencia bacteriana. Estas enfermedades que usted mencionó están dentro de las infecciones por agentes resistentes a los antibióticos. Estrictamente no, aunque eso no quiera decir que en alguna de ellas sí puede ocurrir resistencia, porque, por ejemplo, en la malaria hay unas variedades del parásito, que en este caso es un parásito, que desarrolla resistencia a los medicamentos. Pero cuando hablamos de resistencia a antibióticos, nos referimos más bien a los gérmenes que son del ámbito intrahospitalario y que por la alta densidad dentro de un espacio pequeño ocasiona que se desarrollen variedades de la bacteria que tienden a tener reducción de la sensibilidad a los antibióticos, que es lo que llamamos la resistencia. Es decir, para ser un poco más llano, es que si tú tienes una bacteria que en condiciones naturales tú podías usar ampicilina de fácil adquisición para controlar una infección, por ejemplo, de la orina, bueno, pues ya ahora tú tienes esa misma bacteria con unas modificaciones que no puede usar ni ampicilina ni nada que se derive de ahí y tiene que recurrir a antibióticos ya de un espectro más amplio para poder eliminar la infección. Doctor, tenemos la inquietud de una amiga televidente que nos había manifestado anteriormente su preocupación. A ella le han detectado un cáncer de mama y dentro del tratamiento que está próximo a iniciarse con ella antes de la cirugía está la aplicación de quimioterapia y radioterapia. Y ella no ha manifestado su temor de contraer una infección porque ha oído de muchos casos de pacientes infectados en los procesos de la quimioterapia y la radioterapia. Esas infecciones a las que ella se refiere y teme son una de las llamadas infecciones nosocomiales. No, en ese caso se llaman infecciones oportunistas, porque en ese caso, cuando el paciente tiene una reducción de la inmunidad, porque se reducen significativamente los glóbulos blancos del paciente y otros elementos que no medimos de manera rutinaria, pero que sí bajan, entonces el paciente es susceptible a bacterias o virus que conviven con nosotros de manera natural, pero que están bajo control por nuestro sistema inmune. Cuando se pierde ese sistema inmune, pues existe un riesgo de que esas bacterias que conviven con nosotros y hongos y virus que normalmente conviven con nosotros, pues entonces aprovechen por decirle un nombre, aprovechen esa situación e inicien una infección. Por eso se le llama infección oportunista, que no necesariamente es lo mismo que infección nosocomial. Infección nosocomial es una infección que ocurre a partir de las 48 horas de usted estar admitido en un hospital por una razón X o a partir de los 14 días de haber estado ingresado en un centro asistencial de largo, de larga estancia, por ejemplo, un asilo. Usted se ingresa en un asilo y pasan 14 días y ahí usted desarrolla una gripe o una neumonía, ya eso quiere decir que es nosocomial, pero si usted se ingresa en el hospital aquí, en el Homs, por ejemplo, y 3 días después de usted ser ingresado desarrolla una neumonía, en ese caso también es nosocomial. Entonces, ¿qué es de la amiga que pudiera estar, que tiene el miedo obviamente natural de que al someterse a la quimioterapia puede desarrollar infección? Hay un seguimiento de todo eso
donde el hematólogo, el oncólogo, en conjunto a veces con el infectólogo o con otros especialistas, va dando, es un seguimiento a una serie de elementos, como por ejemplo los glóbulos blancos, los neutrófilos, etcétera, para identificar el punto el punto de quiebre, donde ya inicia ese riesgo que se va incrementando de manera exponencial y va haciendo intervenciones, usualmente con medicamentos, vacunas, etcétera, para poder prevenir dentro de lo posible que esas eventualidades ocurran. Doctor, en el caso de estas infecciones nosocomiales, nos falta continuar con el tema por el asunto de tantas preguntas acumuladas al respecto. Cuando estas infecciones nosocomiales es producida por una bacteria, ¿cuál es la bacteria más común en este caso? ¿Y cuán resistentes son estas bacterias que producen infecciones nosocomiales? Sí, todo va a depender del país, del ámbito, del lugar. Si nosotros, por ejemplo, buscamos la data global, te van a hablar, por ejemplo, porque te lo digo porque mucha gente se mete a Google a buscar y eso, y va a encontrar una información global. Lo que va a encontrar es que hay una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que es quizá la más frecuente desarrollando infecciones nosocomiales. Pero cuando ya usted lo va cerrando, esa investigación, y lo va buscando ya focalizado, por ejemplo, en nuestro país, el grupo de lo que llamamos las enterobacterias BLE son las más frecuentes. Enterobacterias BLE son un grupo de bacterias, como dice el nombre, enterobacterias que vienen del sistema o que tienen una conexión con nuestro sistema gastrointestinal. Y BLE quiere decir que son siglas de BLEE, quiere decir que su resistencia es extendida. Entonces, esas son las más frecuentes. Hace como 4 años, nosotros publicamos en la revista oficial de la OPS un levantamiento que hicimos en 3 centros de salud grandes de la ciudad del Cibao, los 3 centros más grandes del Cibao, y detectamos precisamente esa información y se publicó de que esas son las que tienen mayor incidencia dentro de las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales. Doctor, meningitis, uveístis y VIH-Sida, estas infecciones y cuán combatibles son las bacterias que la producen. Esto, después de la pausa, doctor. Doctor, meningitis, VIH-Sida, herpes digital en nuestro país. Díganos. Sí, bueno, meningitis es una enfermedad prevalente en el mundo completo, es decir, tiene una incidencia global. El germen más frecuente ahí es una bacteria que le llamamos neumococo, que para eso hay vacunas. Y aunque hay una incidencia global, esa incidencia global ha ido reduciéndose porque hasta no hace tanto la vacuna se universalizó. Cuando empezó la vacuna, primero se aplicaba solo a niños. Bueno, primero vino una versión que era para adultos, luego una versión mejor que era para niños, luego esa versión de niños que se vio que era muy efectiva y duradera pasó también a adultos, y entonces incluso hay un esquema para, después que usted tiene cierta edad, colocarse la vacuna. Entonces, eso ha hecho que las meningitis por neumococo han bajado bastante. Se mantiene el segundo más frecuente con cierta incidencia, otro germen que se le llama meningococo, que también produce meningitis. Pero eso siempre es una enfermedad que realmente erradicarla no es posible, porque es una bacteria de mucho contacto, aunque la vacuna ayuda mucho. El VIH sí, es una enfermedad que sigue siendo prevalente, es la pandemia quizás más longeva que tenemos, todavía es una pandemia, aunque es tan larga que no hemos acostumbrado y nadie la ve como una pandemia, pero lo sigue siendo.
Eh, Ahora bien, desde hace unos 10 años para acá, la incidencia ha venido reduciéndose porque se han creado unos objetivos que son el objetivo 90-90-90 para el 2030, donde se pretende que el 90% de las personas que viven con VIH-Sida lo sepan, que el 90% esté en tratamiento y que el 90% tenga un control de su enfermedad. Y aunque no sé si se va a lograr para el 2030, pero sí para un futuro, vamos a ponerlo para el 2060, eh, el VIH puede ser erradicado, es decir, desaparecer del mapa. Porque si tú tienes, porque lo que se ha visto con los estudios algorítmicos es que si usted tiene 1.000 personas infectadas por VIH, si usted tiene una población de 2.000 personas, por ejemplo, y de esas 2.000 personas hay 500 con VIH, si yo cojo esas 500, lo pongo en tratamiento y controlo el virus en esas 500 personas, la incidencia de infección a las otras 1.500 es prácticamente cero, lo que lleva a que en el tiempo, cuando esa población comienza a ser reemplazada, ya entonces van quedando fuera los que se infectaron y van surgiendo nuevas poblaciones ya totalmente sanas. Entonces, básicamente más o menos esa es la idea y por eso se entiende que el VIH es una enfermedad que pudiera ser erradicado a menos que ocurra una situación que hasta ahora no ha sido prevista. Lo del herpes, que es básicamente más que el herpes digital, es el herpes labial, el más frecuente. Eso realmente es así está difícil de controlar porque realmente es un virus demasiado fácil para adquirirse. Eh, Tiene un tema de que pasa de forma latente a forma activa. Cuando está en forma latente, no hay ningún tratamiento que llegue a donde él está. Entonces se activa bajo ciertas situaciones, por ejemplo el estrés, tener fiebre, por ciertas condiciones. Hay gente que no se sabe por qué se activa, pero se activa. Entonces tú tienes episodios, pero luego esos episodios desaparecen. Entonces hay manera de hacer un control, pero erradicarlo ya eso tampoco ha sido posible. Se ha estudiado la manera con el herpes de hacer vacunas. Incluso una vez, hace unos años, se me acercó una persona de, de Illinois, por ahí, la zona de Mississippi, por ahí, para venir, para que quería probar una vacuna, pero él, no, él que había inventado, pero él no tenía todos los elementos de bioseguridad para poderla iniciar aquí en el país y tuvo que irse. Pero, sí se han reportado uso de vacunas, pero eso no ha sido eficiente todavía. Así que el herpes queda ahí como una enfermedad también prevalente. Más o menos esa es la condición con esas tres enfermedades. Pero no es igual esta condición a la sífilis. Tenemos entendido que la sífilis es una infección bacteriana. ¿Cómo está la sífilis? ¿Está realmente erradicada la sífilis, por lo menos en nuestro país, doctor? ¿Y esta bacteria que la produce, cuán agresiva es? Sí, no, la sífilis no ha sido erradicada. Increíblemente hay muchos pacientes que tienen sífilis. Ha habido un incremento de la sífilis porque ¿qué pasa? Que ya las poblaciones se han ido cansando del uso de los preservativos, al tener un control del VIH, por ejemplo, más eficiente, entonces ya la población VIH ya se cuida menos, porque realmente, y está publicado, si usted tiene un control total de VIH, usted no tiene una necesidad total de usar preservativos. Entonces, eso va creando un escenario para que otras enfermedades de transmisión sexual incrementen, como la sífilis, la gonorrea, la infección por clamidia. Eso ha ido aumentando como efecto colateral de esas decisiones y de esos tratamientos efectivos para VIH. Entonces, la sífilis ha ido incrementando. No es una bacteria demasiado agresiva, porque para producir una condición deleteria pasan muchos años. Sin embargo, hay que tenerla pendiente porque uno no quisiera que después de 20 años de tener una infección por sífilis, te diagnostiquen una situación ya que no tiene remedio. Entonces,
El tratamiento es muy fácil, es un antibiótico que se coloca, que puede ser dosis única o 3 dosis, pero es decir, en la mayoría de los casos es muy fácil de manejar, se erradica. Por eso le digo muchas veces a los pacientes que a veces reinciden y creen que es porque no se les sanó la enfermedad. Y yo le digo, realmente lo que pasa es que tú estás teniendo un comportamiento sexual que te estás provocando reinfecciones, pero no porque no porque el tratamiento no haya sido eficiente. Entonces, porque tú puedes sanarte totalmente de la infección por sífilis, pero lamentablemente una enfermedad que ha ido aumentando significativamente en la población. Doctor, usted menciona la gonorrea y nos llamó mucho la atención en días pasados, próximos pasados, el hecho de que Organización Mundial de la Salud y los CDS norteamericanos estaban llamando la atención sobre gonorrea. ¿Es que la gonorrea ha retornado o es que los controles para la gonorrea en los estamentos encargados, la prevención y la salud de los países, no le ponen importancia como muy dañina o perniciosa a esta infección? No, con la gonorrea pasan dos cosas. La que ya comenté, un incremento de la incidencia ante una población que se está protegiendo menos, porque como tenemos un mejor control del VIH, la gente le tiene miedo al VIH, pero no le tiene miedo a la gonorrea. Y dos, la gonorrea, a diferencia de la sífilis, está desarrollando mecanismos de resistencia a antibióticos. Entonces, como, por ejemplo, aunque la sífilis es fácil de manejar, porque como ya le hice el escenario, la gonorrea pudiera ser fácil de manejar, pero sucede que desarrolla resistencia a esos tratamientos. Y han habido reportes de cepas resistentes a todo, a gonorrea. Es decir, se han reportado gonorrea el paciente lamentablemente reduce significativamente su calidad de vida y su calidad y su actividad sexual, precisamente porque tiene una gonorrea nada le funciona. Entonces, por ahí es que se han disparado las alarmas, especialmente de OMS y CDC, sobre esas cepas de gonorrea multidrogo resistente. Doctor, bacterias y afecciones y enfermedades cardiovasculares y neurocerebrales. Sí, bueno, existe una teoría que se queda en la teoría, no hay nada que lo pueda confirmar, de que muchas enfermedades cardiovasculares empiezan por una interacción inmunológica con bacterias, y que la hipertensión, eso es teórico, no hay nada confirmado, y de que la hipertensión, por ejemplo, tiene mucho que ver con la interacción que nuestro cuerpo tiene con ciertas bacterias, y de esa manera se quiere explicar cómo hay poblaciones que tienen mayor prevalencia de la hipertensión versus otras, y que eso lo adosan entonces con el hábito alimenticio del paciente. Es decir, que por ahí va. Ahora, enfermedades cardiovasculares per se, asociada a infección, por ejemplo, hay una enfermedad que le llama endocarditis, que es una infección de las válvulas del corazón, que es una enfermedad muy frecuente en nuestro país, porque en nuestro país también es frecuente la fiebre reumática, y la fiebre reumática daña las válvulas, y consecuentemente a eso, entonces puede venir luego una infección bacteriana dentro de la válvula cardíaca. Es decir, más o menos por ahí las bacterias, la infección puede como conectarse con las enfermedades cardiovasculares. Me preguntaste de otra que ahora tratando de explicar lo cardiovascular se me fue, si me la puedes recordar. Doctor, en el caso de los niños, aunque sabemos que usted no es pediatra, pero y el Infotim trabaja realmente en el estudio y análisis, como decíamos anteriormente, de la resistencia bacteriana. En el caso de los niños, ¿cuán agresivas y letales resultan ser ciertas bacterias que atacan en ciertas patologías que afectan a los niños?
No, en el niño hay varias, tú sabes, el niño es susceptible a muchas condiciones. Ahora, por ejemplo, ha habido un escenario extraordinario por el hecho de que ciertas poblaciones de los niños están subvacunadas, dado que por efecto de la pandemia, muchos padres por el temor del COVID no llevaban a los niños a vacunar y ahora tenemos un surgimiento de ciertas enfermedades, como por ejemplo la difteria, la meningitis por hemófilo influenzae, que es una bacteria que los niños se vacunan contra ella, pero al perder esas oportunidades de vacunación, entonces han surgido estas enfermedades. Entonces, obviamente, eso coloca al niño en una vulnerabilidad para desarrollar infección. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, como el dengue, es una enfermedad prevalente en nuestro país y que la población que más está a riesgo de padecer complicaciones es la población pediátrica. Las enfermedades respiratorias agudas, especialmente por virus, son un cuadro muy frecuente en los niños. Eh, las enfermedades diarreicas agudas son también frecuentísimas en los niños de todos los ámbitos sociales por diferentes situaciones. Es decir, que siempre los niños tienen esa potencialidad. Increíblemente, aunque tiene su sustento teórico, el COVID no les afectó tanto. Porque, ¿qué pasa? Que el niño, al no tener un sistema inmune bien desarrollado, y, y lo que el COVID hacía o hace precisamente era hiperactivar el sistema inmune, entonces en el niño no ocurrió toda esa debacle que sí ocurrió en los adultos por COVID. Por eso tú prácticamente no escuchas o no escuchamos nunca de niños que fallecieron por infección por COVID. Básicamente por eso. Pero ya las demás condiciones sí son, ellos tienen una vulnerabilidad. Doctor, no podemos cerrar sin decir, sin hablar de cólera. ¿En qué situación estamos, doctor? Estamos grandes. Yo pienso que estamos en una situación que tenemos que preocuparnos realmente. Aunque es de a poquito, siempre escuchamos en la prensa que tenemos más casos, que tenemos más casos. De verdad, por ejemplo, habemos un grupo de personas que vivimos en cierta burbuja, que no vemos hacia los lados de cómo están las cosas, pero cuando tú te adentras a los barrios y eso, tú te das cuenta de que hay una vulnerabilidad importante a desarrollar unas situaciones que se pudieran salir de control por cólera. Es decir, que yo entiendo que las autoridades de salud pública tienen que estar muy detrás de eso, muy pendientes, porque realmente aquí se vive situaciones de hacinamientos que le llaman mucho la atención a cualquiera que se dé cuenta. Entonces, entiendo que aquí hay una potencialidad para que se desarrolle una epidemia que pudiera abarrotarnos los centros de salud. Doctor, se nos fue el tiempo como sucede siempre con usted y se nos queda una cantidad de preguntas e inquietudes. Con respecto a eso que usted señala del cólera, tenemos, doctor, la información de que ciertamente por falta de penetración en ciertos sectores, como se llama, sectores de tercera y cuarta categoría, no hay la penetración ni la educación adecuada en cuanto a la prevención para evitar los contagios de cólera. Esto es una realidad, doctor, que usted señala y como usted bien y acertadamente señaló, habemos muchas personas que vivimos en una burbuja. Doctor, pero dígale a los amigos televidentes dónde está el doctor y el infotín. Sí, el infectotín. El infectotín. Sí, el infectotín lo pueden dar seguimiento por Instagram. Ahí prácticamente todos los días se actualizan informaciones que todo el mundo se nutre y que realmente el infectotín ha sido un éxito. Tiene una cantidad importante de seguidores. Todos los días incrementa más. Yo soy uno, doctor. Yo soy uno de ellos.
Lo otro es que ya para la parte de las consultas y el acercamiento con nosotros estamos en el Hospital Metropolitano de Santiago, en horarios corridos de mañana y tarde. Mi esposa prácticamente está en la mañana, yo en la tarde. Nuestro consultorio es la suite 1003 y aquí estamos a sus órdenes. Doctor, usted mencionó dentro del infectotín a su esposa y necesitamos hablar con su esposa. Así que le vamos a encomendar esa tarea a usted públicamente. No, bien, bien, claro, ya siempre está dispuesta y cuenten con eso. Bien, doctor. Gracias del alma por cedernos este tiempo. Sabemos de su agenda, lo complicada y llena que siempre está. Gracias por dedicarnos este tiempo en esta consulta de salud y orientación para los amigos de Consulta Participativa. Gracias a ustedes por invitarme. Feliz resto del día. Bye. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima consulta con el doctor David de Luna Paula, médico infectólogo, solo nos resta darle las gracias por estar ahí y como siempre hacerle nuestra pequeña exhortación con respecto del cuidado y protección de nuestra salud y de nuestra familia. Por favor, mantengamos la higiene personal. Practiquemos siempre el lavado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social en la medida de lo posible. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.